¿Estás bien, esta iglesia? ¿Cómo estamos el día de hoy? A ver, los que estén gozosos, denle una fuerte ofrenda de palmas al que vive y reina hoy en este día. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? No los escuché, hermano, escuché puro grito de júbilo, pero ¿cuántos pueden dar gloria a Dios? Ándale, ese es gloria a Dios, hermano. Es que les digo, ¿cuántos pueden dar gloria a Dios? Y yo sé que es grito de júbilo, hermano, pero es gloria a Dios, ¿verdad? Porque aquí hemos venido a darle la gloria el día de hoy. ¿Al hermano César? No, ¿verdad que no? ¿A quién? A nuestro Dios, que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dale nuevamente palmas al que vive y reina en este día. Te voy a invitar que ahí donde estás, regálale una sonrisa que tienes a tu lado, dale un fuerte saludo, dile Dios te bendiga, dile prepárate para la palabra de Dios que nos va a hablar a ti y a mí también. ¿Cuántos dicen amén? Santo Señor, creo que hasta que empecé a gritar hasta despertaron, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, tome su lugar unos momentos, hermano, ocupe su lugar dándole gracias a Dios. El día de hoy, hermanos, pues nuestro pastor está allá en la iglesia de Situní, también llevando ese pastoreo, esa palabra de Dios también fresca allá en la iglesia de Situní. Y la iglesia de Situní y la iglesia de Querétaro somos una misma. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué deseamos para la vida de nuestros hermanos allá en Situní? Que Dios los bendiga, también los amamos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pues allá está nuestro pastor, hermano, así que el día de hoy nos encomendó aquí la tarea, hermanos, el privilegio, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por ese privilegio que nos da de poder compartir de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y es que, hermano, el Señor quiere que cada uno de nosotros cumpla una misión, que es ir y hacer discípulos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ya tienen una persona para el encuentro? Gloria a Dios. ¿Qué pasó, hermanos? Pues dijimos que la misión es ir y hacer discípulos. ¿Cuántos ya tienen una persona para ir al encuentro? Se escuchó a ver en vez de amén, hermanos. Recuerden que en el Evangelio de Mateo, el Señor, en el capítulo 28, versículo 19, el Señor nos dijo, nos instruyó esa gran comisión para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? De que fuéramos a ser discípulos, amén. Y hoy aquí estamos reunidos también sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Híjole, digo que como es que escucha, a ver, no sé si es por la lámina, hermanos, pero hoy aquí en este día estamos reunidos sus discípulos. Amén. Eso, ¿verdad? Pero más que discípulos también, hermano, el Señor Jesús quiere creyentes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le creen al Señor? Quiere creyentes, no oyentes, hermano, Hemos venido a oír palabra de Dios, pero también a creerle a esa palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No, nada más que entre por aquí y salga por el otro lado, hermano, Porque luego dicen, heme aquí, Señor, pero envía al de al lado. Y es, heme aquí, Señor, envíame ¿a quién? A mí. ¿A quién? A mí. A mí, ¿verdad? O sea, heme aquí, Señor, envíame a mí. Esa es la gran comisión que nos dejó el Señor. Y hoy en este día que vamos a tomar la palabra del Señor, vamos a escucharla, pero también vamos a creerla. Porque Jesús, más que creyentes, más que oyentes, más que creyentes, porque Jesús quiere discípulos al final, amén. Esa es la gran comisión que Él nos dio. Y discípulos que permanezcan leyendo y escudriñando y meditando en su palabra, hermanos. ¿Cuántos trajeron su palabra? A ver, levante la espada poderosa. Híjole, están bien afiladas, hermano. No vaya a cortar el que tiene a su lado, Cuidado. Amén. Pero lamentablemente, hermanos, a veces no todo creyente es un discípulo. Amén. Porque aunque muchas personas creen en Jesús hoy en día, no le reciben en su corazón. No permanecen en Él y ni siquiera obedecen su palabra. Pero tú y yo somos discípulos, amén. Le hemos recibido en nuestro corazón, amén. Permanecemos en Él. Le obedecemos a su palabra.
Y les digo que no sé si es la lámina, hermanos, como que escuche, a ver si. Quiero que me acompañe ahí donde está sentado, hermano, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, hermanos. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, amén. Diga aleluya, diga gloria a Dios cuando estemos ahí. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy en este día, hermano, te voy a pedir que le abras tu corazón a Dios. Hoy Dios va a hablarnos directamente a nuestro corazón, porque ahí está nuestro tesoro. ¿Cuántos dicen amén? Porque de aquí mana la vida. ¿Cuántos dicen amén? Pues dile al Señor: hoy, Señor, quiero que hables a mi corazón. Y déjame decirte que si hoy estás aquí, no es una casualidad. Porque tenemos un Dios de propósitos, no de casualidades. Si hoy tú estás aquí, es parte del plan perfecto y de la voluntad de Dios que tiene para tu vida, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Pero para que se cumplan esos propósitos en tu vida, para que se cumpla ese plan de Dios en tu vida, tenemos que primeramente creerle a Él, hermano. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en su palabra? Porque cuando le creemos entonces a Él, cuando le creemos a su palabra, entonces vamos a poder entonces entender que de Él viene la visión, que de Él viene nuestra provisión para poder cumplir esos propósitos en tu vida, hermano. Tú a este lugar no vienes a recibir de religión. Aquí no hablamos de religión. Aquí hablamos palabra de Dios. Y vienes a aprender de lo que Él quiere mostrarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero en este día, hermanos, hablarte de un principio del reino de Dios, hermanos. Hay un principio del reino de Dios que yo sé que muchos de ustedes lo conocen, pero muchas veces se nos olvida ese principio que es tan fundamental en nuestra vida, hermano. Dejamos de creerlo. Y ese principio está ahí mismo en el Evangelio de Juan, hermano. Ahora te voy a pedir que me acompañes al capítulo 1, versículo 12. Amén. Dice ahí la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Les dio potestad de ser hechos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este principio del que te quiero hablar, hermano, es que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero como te decía al principio, muchas veces ya no lo creemos. Muchas veces se nos olvida. Muchas veces incluso hasta negamos a nuestro Padre. Y es que en general, hermano, decir que somos hijos de Dios se ha vuelto ya algo muy trillado, hermano, muy común, muy sabido.
pero no es entendido ni comprendido. Y entonces aquellas personas que no han entendido, que no han comprendido, pues viven en pecado. Y el pecado nos aparta de Dios. Nos dice la palabra de Dios aquí en Juan, ¿verdad?, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos hoy aquí le han recibido al Señor en su corazón? ¿Y cuántos también le hemos creído a su nombre? Amén. Nombre, sobre todo nombre. Amén. El único nombre dado a los hombres para que haya salvación para tu vida y para la mía. Pero lamentablemente hay gente que no le ha abierto su corazón, que no le ha creído, que no le ha recibido, y por lo tanto no pueden ser hijos de Dios. Entonces, si nosotros que le hemos creído, nosotros que le hemos aceptado, nosotros que le hemos recibido, somos hijos de Dios, aquellos que no lo han hecho, entonces son hijos del diablo. Y el diablo, ¿verdad?, dice que desde el principio el diablo ha querido hacer de las suyas y lleva al ser humano a través de la práctica del pecado a un mundo de esclavitud, a un mundo donde no hay una salida, porque nos dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, y no solamente muerte física, sino también muerte espiritual, hermano. Pero para esto apareció Dios, para deshacer todas las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Señor lo reprenda, amén. Y es que el Hijo de Dios ya no practica más el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Quizás el Hijo de Dios pueda caer en pecado, hermano, pero la palabra de Dios nos dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces ¿qué? 7 veces se levanta. El Hijo de Dios ya no practica el pecado, pero si cae en pecado, se levanta, hermano, y no regresa a la práctica del pecado. Es muy diferente, hermanos. Es muy diferente caer en el pecado que practicar el pecado. Quien practica el pecado, dice la palabra de Dios, que ya es hijo de él. Santo Señor. Pero vemos a David. David cayó en pecado, pero se levantó. ¿Cuántos dicen amén? Porque él era un hijo de Dios. Él entendía entonces cuál era su propósito, para el cual él había llamado, para el cual lo había llamado Dios. Tú y yo tenemos que entender nuestro propósito como hijos de Dios. Tú tienes que recibirle a Dios en tu corazón. Tú tienes que creer en su nombre y serás llamado hijos de Dios. Ese sacrificio que hizo él en la cruz, el hecho de morir por ti y por mí, fue para que todos nuestros pecados fueran perdonados. Él ya pagó el precio. Pero mucha gente ni le cree ni le recibe. Ni siquiera cree que fue a la cruz. Ni siquiera cree que existe. Y eso es precisamente la obra de Satanás, hermano. El diablo quiere que tú no le creas. El diablo quiere que tú no le recibas, porque no quiere que seas hijo de Dios. Y más allá de que seas un hijo de Dios, el enemigo quiere en tu vida que tú vivas en la villa de la orfandad, hermano. Quiere que tú seas huérfano,
quiere que crea que tú no tienes un Padre que te protege, un Padre que tiene promesas para ti, un Padre que tiene la vida eterna preparada para ti, un Padre que tiene cobertura sobre ti. Un Padre que te ha revestido, dice la palabra de Dios, que aquellos que hemos aceptado su nombre y hemos sido bautizados en su nombre, hemos sido revestidos de Cristo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Pero el diablo no quiere eso. El diablo quiere que tú creas que eres huérfano, no un hijo de Dios. Quiere que no le abras tu corazón a Jesús. Quiere que no le entregues tu corazón a Jesús. Quiere que no le creas. Y yo pregunto, ¿a alguien aquí le gustaría ser huérfano? Hablando en la vida real, hermanos, ¿es bonito ser huérfano? ¿Es bonito aquellas personas que no conocen a su papá ni a su mamá? No, porque parte del propósito de Dios, desde que creó al hombre y la mujer, formó una familia. Caín y Abel tenían a su padre y a su madre. Esa era una familia formada, ese era el propósito de Dios. Por lo tanto, no es bueno ser huérfano, hermanos. Como hijos de Dios, hermanos, nosotros tenemos una herencia de nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Allá en el mundo, hermanos, cuando se habla de herencias, indirectamente a nuestra mente vienen problemas, divisiones, conflictos entre hermanos. ¿Por qué? Por pelearse por la herencia, hermanos. Porque se pelean por un tesoro que pueden gastar o que pueden adquirir aquí en la tierra y que pueden hacer con lo que sea con ese tesoro o con ese dinero o con ese terreno o con esa casa. Pero dice la palabra de Dios que de qué le serviría, que de qué le serviría al hombre si tuviera y ganara todo lo que está en este mundo, pero si al final se perdiera su alma, hermanos. ¿De qué nos serviría? De nada. Lamentablemente el mundo no ha entendido ni le ha creído a su nombre. Pero tú y yo sí le hemos creído a su nombre, amén. ¿O hay alguien que aquí no crea en su nombre? Porque si hay alguien aquí que no ha creído en su nombre, que no le ha recibido en su corazón, yo te invito a que lo hagas. Y créeme que la herencia que nuestro Padre tiene para los hijos de Dios es mucho mayor de lo que pudiéramos recibir aquí en esta tierra, hermanos. Pero como hijos de Dios, el diablo nos quiere engañar y a veces ya ni siquiera estamos seguros de querer recibir esa herencia de nuestro Padre Celestial, hermanos. ¿Alguien anhela aquí la vida eterna, hermanos? Se escuchó muy poquito, amén. ¿Alguien anhela aquí la vida eterna, hermanos? ¿Alguien anhela estar allá en el cielo adorando al Padre Celestial? Aquel lugar donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, hermano. ¿O alguien anhela más una herencia familiar aquí en la tierra, hermanos? Como hijos de Dios, hermano, tenemos una herencia que nos está esperando de nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y es una heredad, hermano, que va más allá de los confines de esta tierra, porque la palabra de Dios dice que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, hermano. Por lo tanto, tú y yo aquí nada más somos extranjeros, somos pasajeros, hermano. Allá está nuestra verdadera ciudadanía. ¿Cuántos dicen amén? Y allá nos espera una heredad, una herencia, hermano, que no tiene comparación, es inestimable, es vasta, hermanos. Pero ¿por qué a veces el Hijo de Dios no la anhela? ¿Por
Porque a veces nuestro clamor y nuestra oración es: Señor, concédeme ese trabajo, Señor, concédeme ese puesto de jefe, Señor, concédeme ese vehículo último modelo, consígueme esa casa de 400 metros cuadrados, hermano. O nuestro clamor y nuestra oración es: Señor, si te he fallado, perdóname, pero mi anhelo es estar allá contigo. Si hoy en día estás aquí, no es casualidad, es parte del propósito de Dios. Porque Dios ha diseñado un plan para traerte incluso aquí a este lugar, a esta su casa, a esta su iglesia, para que le recibas a Él, para que creas en Él y hoy te conviertas en un hijo de Dios. Un hijo de Dios al cual le quiere dar su heredad y que no quiere que seas un huérfano. Un huérfano no recibe nada, hermanos. Pero tú y yo, que somos hijos de Dios, vamos a recibir una heredad. ¿Cuántos dicen amén? Así que di conmigo: yo soy hijo de Dios. Y como hijo, soy heredero. ¿Soy qué? ¿Soy qué? Heredero, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y todavía, además de esa heredad que el Señor tiene para los hijos de Dios, hermano, también está incluida aquí en la tierra, hermanos, esa llenura de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aquí aún no han hablado en lenguas? Levante su mano los que no han hablado en lenguas. Gloria a Dios. Porque aquí en la tierra el Señor les va a dar de la llenura de su Espíritu Santo. Él nos prometió llenarnos de su Espíritu Santo, hermanos, para que diéramos ese fruto en esta tierra, para que podamos nosotros usar esos dones, esos ministerios. Él nos va a equipar con su Espíritu Santo para que nosotros le podamos hablar a otros del Señor Jesucristo, para que también crean en su nombre, para que también le reciban y para que, como tú y como yo, también sean hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso también nos equipó, y eso nos equipó aquí en la tierra, hermano, con esos dones y ministerios, con esa llenura de su Espíritu Santo. Y entonces, cuando tú tengas esa llenura aquí en la tierra, no va a servir para vanagloriarte, no va a servir como hoy en día para que la gente haga tesoros aquí en la tierra, creyendo que porque ora por los enfermos y estos sanan, se beneficia. No. Vamos a orar por los enfermos, vamos a que ellos encuentren el camino con nuestro Jesús, para que se liberen los cautivos y sean libres, pero para que también todos aquellos que están siendo engañados por el enemigo vuelvan a los pies de Cristo y entiendan que ellos son hijos de Dios. Y no huérfanos, hermano, que el enemigo quiere tenerlos allá en la villa de la orfandad. Entonces dicen amén. En el nombre de Jesús, hermano, haremos proezas. ¿Cuántos dicen amén? Estas señales seguirán. Estas señales seguirán. Y los que creen y permanecen y le reciben son hijos de Dios. Amén. Dios nos ha dado, hermano, a nosotros también, nos ha permitido aquí en esta tierra como hijos de Dios, hermano. También nos ha permitido ser padres espirituales. Amén. Y parte de esa paternidad que ejercemos sobre un amigo, sobre un hermano que se convierte en nuestro hijo espiritual, es compartirle también
que él crea en el Señor Jesucristo, que él permanezca en su palabra, que él le reciba en su corazón y que él también es llamado hijo de Dios. Enseñarle también que él va a recibir esa herencia que está allá en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y que aquí en la tierra podemos recibir de su llenura de su Espíritu Santo, podemos recibir de sus dones y ministerios, e incluso podemos recibir de sus promesas que están escritas en sus palabras. ¿Cuántos dicen amén? Oye, hermano, muchas personas que en la realidad, en la vida real, nacieron huérfanos, hoy pueden tener un padre espiritual también en la tierra. Tú y yo nos podemos convertir en esos padres espirituales, pero para eso necesitamos nosotros primero confiar en que tenemos nosotros un Padre Celestial. ¿Amén? Yo no sé si tú en la intimidad, cuando oras a Dios, hablas con Él como si fuera el ser divino que es, o hablas como si fuera un padre para ti. ¿Cómo es la relación de un hijo y un padre? Una relación que no ha sido afectada por los engaños de Satanás. Una relación entre un hijo y un padre es una relación de confianza. Es una relación de amor. ¿Qué pasa cuando un hijo le dice una mentira a su padre? Empieza a perder esa confianza, ¿no? Y si el padre se entera, se molesta. Pero al final lo exhorta para decirle: hijo mío, confía en mí. No tienes por qué mentirme, confía en mí, yo te puedo ayudar. Y así es Dios con nosotros. No tenemos por qué ocultarle lo que ha pasado en nuestras vidas. Tenemos que abrirle nuestro corazón sincero a Él y decirle: Señor, Padre mío, Papito. Pero el enemigo, hermano, quiere que tú ya no busques al Padre. Quiere que crea que tú eres huérfano. Quiere alejarte de esa relación. Y es que la trampa de Satanás, hermano, trabaja, hermano, como aquel cazador que prepara una trampa para capturar a su presa, hermanos. Aquel cazador que prepara su trampa para capturar a su presa necesita dos cosas elementales, hermano. Necesita una trampa y necesita una carnada. Y así trabaja Satanás. Satanás va a poner primeramente una trampa, y esa trampa va a estar invisible a tus ojos. Y para que el Hijo de Dios busque caer en esa trampa, hermanos, Satanás va a usar una carnada jugosa, fresca ahí que llame tu atención. Y en esa carnada no creas que va a ser aquello que no te gusta, es aquello que realmente te gusta y te agrada, porque la carne es débil. ¿Cuántos dicen amén? Pero nuestro espíritu se fortalece y es más fuerte que la carne. Nuestro espíritu se fortalece cuando buscamos a Dios, cuando oramos, cuando ayunamos, cuando alabamos y glorificamos su nombre, como hace un momento, hermanos. Cuando tú te reúnes en una iglesia a buscar de Dios, estás fortaleciendo a tu espíritu y estás debilitando a tu carne. Pero si tú no te reúnes, si tú no buscas de Dios, entonces se está fortaleciendo tu carne y se está debilitando tu espíritu. Diga conmigo: yo no soy huérfano, yo soy hijo de Dios. Diga conmigo otra vez: yo no soy huérfano, yo soy
Hijo de Dios. Amén. Que le duela al diablo escucharte, hermano, porque él sí es huérfano. Él sí es huérfano, déjame decirte. Él no tiene padre. Y como no tiene padre, no tiene cobertura. Y por lo tanto, no tiene herencia. Y su destino, por lo tanto, es el lago de fuego, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Pero tú sí tienes un padre, porque tú eres hijo de Dios. Y tú tienes una herencia. Y te espera la ciudadanía allá en el reino de los cielos, hermano. Hoy, hermano, en día tenemos una calma en la iglesia, hermanos, un confort, ¿verdad? Y podemos ver en distintos lugares, hermano, que el enemigo ha querido apaciguar el avivamiento, hermanos. Ha querido que mengue tu fe, hermano. Y no sé si te has encontrado en unos momentos en decir, ay, hoy no quiero ir a la iglesia. O te has encontrado en momentos de decir, ay, pues no le hace que llegue tarde, no pasa nada. No me pierdo nada. Me voy a perder la mala escuela. Pero si llego al culto, no le hace aunque llegue a la predicación. O se nos invita a servir, hermano. Y se ha acabado el siempre listos. O se nos invita a predicar la palabra de Dios. Y como dije en un principio, decimos, envíame a mí, pero dile a aquel que está al lado mejor. Perdón, heme aquí, pero envía al que está al lado. Perdón. O cuando nos dicen, hermanos, ¿cuántos quieren trabajar para la obra de Dios? A ver, hermanos, ¿cuánto queremos participar y trabajar en una célula? A ver. Hermanos, somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero como hijos de Dios también nos dejó una gran tarea y una gran comisión a todos, hermanos, que era ir y hacer discípulos. Por lo tanto, todos los hijos de Dios tenemos que estar haciendo discípulos. Todos los hijos de Dios, por lo tanto, tarde o temprano también se convierten en padres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y a poco no, cuando somos padres en la vida real, en la carne, hermanos, queremos lo mejor para nuestros hijos? ¿A poco no? ¿A poco como padres no queremos lo mejor para nuestros hijos? ¿O a ti te gusta ver a tus hijos sufriendo? ¿A ti te gusta ver a tus hijos en los vicios? ¿A ti te gusta ver a tus hijos con malas amistades? ¿Te gusta ver a tus hijos sacando malas calificaciones? ¿Te gusta ver a tus hijos llegando a una hora de la noche en que ni siquiera sabes si van a llegar? ¿Verdad que no? Nosotros nos convertimos también en padres espirituales, hermano. Así como nos convertimos en la vida en padres, pues también tenemos que buscar que nuestros hijos espirituales también se vuelvan los mejores. Que nuestros hijos espirituales aprendan a buscar de Dios. Que nuestros hijos espirituales aprendan a comer de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Que nuestros hijos espirituales aprendan a glorificarle al Señor. Gloria a Dios. Porque aún en medio de las pruebas, hermano, aún en medio de las luchas, es donde nosotros como hijos de Dios, hermano, como hijos de Dios, vemos
el respaldo y el poder de Dios. Si tú estás pasando una lucha, una prueba, hermano, pon tu fe en Dios. Lo primero es poner la fe en Dios. Los hijos de Dios ponen primeramente su fe en Dios. ¿Cuántos dicen amén? No en nuestras fuerzas, no en nuestros recursos. El Hijo de Dios pone primeramente su confianza y su fe en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me acompañes a otra porción de la palabra. Ahí es un salmo. El Salmo 16, hermano. Amén. Y vamos a darle lectura del versículo 5 al 11. Dice la palabra del Señor así: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, y que aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, y mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Amén. El salmista decía: hermosa es la heredad que me ha tocado, hermano. ¿Cuántos saben que el Hijo de Dios también tiene una hermosa heredad? ¿Cuántos anhelan estar allá en el cielo, decía el presente? Porque como Padre, que es nuestro Dios para nosotros, nos tiene preparada esa herencia, ya les dije. Pero hoy en día, les digo que allá en la vida se pelean por las herencias que dejan, pero a veces el Hijo de Dios no se pelea por la heredad que Dios le ha dado. ¿Cuántos creen que el Señor es el dueño del oro y de la plata? Decirse su palabra, amén. ¿Anhelamos esa heredad que Dios tiene para nosotros, amén? Los hijos de Dios tienen que vivir anhelando esa heredad, amén. Y decía el salmista: porque a Jehová he puesto siempre delante de mí. Nuevamente, hablándonos de la fe que tenemos que poner en Dios, hermano. Ante toda situación, ante toda circunstancia, el Hijo de Dios pone primeramente a Dios por delante. Porque si lo quieres hacer con tus fuerzas se van a acabar. Tus fuerzas son limitadas. Pero donde terminan tus fuerzas, inician las fuerzas de Dios, hermano. Porque Él va siempre delante de los hijos de Dios. Él es un Padre. Él es un Padre y nos va a cubrir así como sus hijos, como nosotros cubrimos a nuestros pequeños, hermano. Pero tenemos que aprender a vivir bajo la cobertura de nuestro Padre. Y para vivir bajo esa cobertura, el Señor demanda una cosa, hermanos: obediencia.
Obediencia a su palabra, hermanos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí hoy? ¿Cuántos le han creído a su nombre? ¿Cuántos están esperando esa heredad? Porque luego en la iglesia enseñamos, hermano, que ¿cuántos están esperando la segunda venida de Cristo? Y decimos amén. Pero ya para cuando sea la segunda venida de Cristo, hermanos, ya estaremos en las bodas del Cordero los que creamos en Él, los que permanezcamos fieles. ¿Cuántos dicen amén? Así que la segunda venida de Cristo, hermano, el Hijo de Dios ya no tiene por qué anhelarla, porque en ese momento ya vamos a estar en esa heredad con Él. ¿Cuántos dicen amén? Voy a invitar a que te pongas sobre tus pies, hermano.